a la amable audiencia que se encuentra en el dial del cielo. En esta hora queremos bendecirlo, queremos que la gloria, la paz y la misericordia de Dios sean sobre sus vidas. Hoy continuamos el programa de ayer en este especial por esta su emisora, el dial del cielo, sobre la vida de Jesús. Están sus hermanos que le van a acompañar durante este espacio de tiempo, el hermano Orlando González y el hermano Boris Ariza. En el día de ayer tocamos unos puntos importantes acerca de la vida de Jesús. Tocamos sobre su concepción, cómo fue, que fue diferente a la de todos los hombres, porque fue colocado en el vientre de una mujer santa y pura a través del Espíritu Santo. Se desarrolló en ese vientre y a la edad de 9 meses, cuando era la época de su nombramiento, nació. No nació en las mejores condiciones para nacer un niño, pero nació en las condiciones que tenía que nacer, en un pesebre, representando la humildad. Aquí vinieron pastores, se alegraron de su nacimiento. Después de la vida de Jesús, nos los muestra a los 8 días de nacido, cuando es presentado en el templo, cuando es llevado en el templo, y ahí hay un hombre llamado Simeón que esperaba ver la salvación de Dios, y la vio en este bebé de 8 días de nacido. Él lo tomó en sus brazos y glorificó a Dios. Igualmente una mujer, Ana, que era profetisa, se alegró y alababa a Dios por el nacimiento de este bebé, de este Dios que estaba con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también hablamos de Jesús, de su vida. De pronto la palabra de Dios en su niñez o infancia no nos muestra, sino solamente hasta los 8 días de nacido, y después nos lo muestra. Después la palabra del Señor nos muestra a Jesucristo cuando ya tenía 12 años de edad, cuando, como todo judío, estaba en la fiesta de la Pascua, y al regreso de las fiestas con sus padres, él se le había desaparecido a sus papás, y sus padres angustiados lo buscaban entre los familiares, entre los amigos, entre la gente más cercana, pero no lo encontraron. Y estuvimos haciendo mucho énfasis en el lugar donde fue encontrado Jesús. Jesús fue encontrado en el templo, un niño de 12 años en el templo, con los doctores de la ley, preguntándoles y hablándoles. Y también hicimos el énfasis en que los doctores de la ley se maravillaban de la sabiduría que tenía este niño. 12 años, y les hablaba con autoridad. Les hablaba, como quien dice la Escritura, como aquel que tiene autoridad. Después la vida hace un silencio acerca de la vida de Jesús, desde los 12 años hasta los 30. Y si la Biblia hace un silencio es porque Dios así lo determinó, porque era la voluntad de Dios que así fuese. Era un plan trazado desde el cielo, que su hijo viniera, naciese y que nos dejara por escrito su niñez, pero hasta los 12 años. También nos dice que él se crecía y se fortalecía. Después viene el bautismo del Señor Jesucristo. Cuando aparece en escena, estuvimos hablando de Juan el Bautista, que fue su bautizador. Juan el Bautista bautiza a Jesús de Nazaret. Después que Jesús es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo lleva al desierto con un solo propósito: para ser tentado por el diablo. Y estuvimos estudiando las tentaciones que el Señor tuvo. Dice la Biblia que después que hubieron pasado 40 días, el Señor tuvo hambre, y fue cuando Satanás comenzó con el ataque y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la palabra de que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siguió con su
idea de hacer caer al Señor, y lo llevó a una parte y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dijo que si él postrado lo adorara, se los entregaba todo a él. Pero Jesús otra vez va a la Escritura y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Después Satanás lo lleva al pináculo del templo, ya que se dio cuenta que Jesús le estaba refutando con la palabra. Lo lleva al pináculo del templo, al lugar santo en Jerusalén, y le dice que se tire hacia abajo, porque estaba escrito que a sus ángeles mandaría. Pero si leemos bien la Escritura, lo hizo torciendo la Escritura, y Jesús se la citó como debe ser. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y después siguió la palabra, y seguimos enseñando acerca de la vida de Jesús. Y es cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, estando en la sinagoga, coge la Escritura, busca en Isaías y lee un pasaje: ¿para qué vino él a esta tierra? Para dar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para sanar a los ciegos, para traer el año agradable del Señor. Y compartimos pasajes bíblicos en donde se mostraba la obra de Jesús aquí en la tierra, donde Jesús sanó un ciego, no solo a ciegos físicos, sino a ciegos espirituales. Vimos en donde predicaba las buenas nuevas, donde él traía una palabra nueva del cielo, y lo empezamos a ver en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo capítulo 5, 6, 7 y sus enseñanzas. Él primero colocaba la enseñanza que conocían, y después venía la palabra pero, identificando que lo que iba a decir era nuevo, y esas eran las buenas nuevas. Sanó a muchos oprimidos, a muchos enfermos, como la mujer del flujo de sangre, muchos ciegos, muchos leprosos. También vimos cuando le da libertad a un endemoniado que tenía cantidades de demonios. Y vemos esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que en términos generales comentamos en el día de ayer, en la primera parte de la vida de Jesús. Y en este segundo día estaremos tratando la segunda parte de la vida de Jesús. Lo hemos dividido así, de esa forma, y trataremos entonces de decir unos puntos puntuales de algunos milagros. Vamos a enseñar también sobre su muerte, sobre su resurrección y sobre todo lo bueno que hizo el Señor. Alabado. Una multitud enardecida, y va Jesús con un madero hacia el Calvario. Seguimos en su emisora donde usted se encuentra. Usted se encuentra en el dial del cielo, y vamos a tocar en esta segunda parte de la vida de Jesús unos puntos muy importantes, y hemos hecho algunas preguntas para identificar sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Y la primera pregunta de pronto que podríamos hacer y que vamos a hacer es: ¿cómo hablaba Jesús a la gente? Había dos formas en las cuales Jesús hablaba a la gente.
La primera podemos decir que era en parábolas. Las parábolas son narraciones de un suceso, de un hecho, de una situación, de la cual deducimos una enseñanza espiritual, una enseñanza moral. Una vez sus discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Entonces él respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a las personas que le hablaban en parábolas no les había dado ser revelado el reino de los cielos. Es decir, las parábolas eran para las personas, para todos aquellos que seguían a Jesús, pero sus discípulos, Jesucristo les explicaba las parábolas. Podemos encontrar muchas parábolas en la palabra de Dios, pero vamos a resaltar la parábola del sembrador, en donde Dios muestra a un hombre que salió a sembrar, y cuando sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó entre espinos y otra entre pedregales, pero otra parte de las semillas cayó en buena tierra. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 23. No solamente el Señor Jesucristo dice la parábola, sino que también a sus discípulos, aparte, le da la interpretación de esa parábola. Muchas personas reciben la semilla de Dios, pero unas, la palabra de Dios en ellos se ahoga, otras no tiene raíz, otras las aflicciones hace que la palabra salga del corazón, pero otra hace que esa palabra sembrada en el corazón dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la parábola del sembrador que Jesucristo dijo. ¿Y por qué de pronto la anotamos? Porque lo que se siembra es la semilla, es la palabra de Dios. Y a través de los años siempre se ha sembrado la palabra de Dios. Pero muy pocos son los que lo reciben, la guardan, la ponen por obra y dan fruto. Esa es la parábola del sembrador. También hay otra parábola sobre la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes se encuentra en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 23. En la parábola de las 10 vírgenes muestra que 5 de las vírgenes eran insensatas y las otras 5 eran prudentes. Las 5 que eran prudentes tenían y estaban preparadas, tenían vino, tenían aceite, para que en la noche poder alumbrar la lámpara y la luz no se acabara. Pero las otras 5 no tenían el aceite, y cuando llegaba la noche no podían ver, pues estaba oscura, sus lámparas no la tenían. Pero todas ellas eran vírgenes, es decir, eran puras, eran santas. Pero 5 eran insensatas y otras 5 eran prudentes. Y ahí nos enseña de la parábola de las 10 vírgenes. También hay otra parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó de la forma en que le hablaba a la gente, y es la parábola de la oveja perdida. Lo encontramos en Lucas capítulo 15 del verso 3 al verso 7, o en Mateo capítulo 18 del verso 12 al verso 14. Si una oveja se pierde, sale del rebaño, el pastor va por la oveja, el buen pastor. Y hay muchos pastores, pero muy pocos son buenos. Y Jesucristo era el buen pastor. Jesucristo, si alguien se pierde, Él va y lo busca. Él va a su rescate. ¿Por qué va a su rescate? Porque Él es el buen pastor.
porque su corazón está lleno de amor, porque su corazón está lleno de la bondad que viene de parte del cielo. La parábola de la oveja perdida. Hay muchas otras parábolas, pero queremos resaltar esta y queremos que usted entienda que Jesucristo en su ministerio le hablaba a la gente en parábolas, pero sus palabras tenían un peso. Su palabra, lo que enseñaban, llegaba al corazón de la gente. Y digo que tenía un peso porque no hablaban como los demás, porque Jesús también hablaba. Jesús hablaba también con autoridad. La manera como Jesús predicaba, la manera como Jesús enseñaba, dice la Biblia que no era como los escribas, no era como la de los fariseos, no era como la de los intérpretes de la ley. La manera como predicaba Jesús era una manera totalmente diferente, porque era como quien tiene autoridad. Jesús no necesitaba gritar, Jesús no necesitaba regañar a la gente, pero hablaba con autoridad. La autoridad nada tiene que ver con gritos, la autoridad tiene que ver con la persona que lo dice. Y uno de los pasajes donde nos enseña que Jesucristo hablaba con autoridad lo podemos encontrar en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 22 o versículo 21 para comenzarlo desde donde comienza esta historia. Dice la Biblia que entró en Capernaum Jesús y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y en la sinagoga se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la manera como Jesús enseñaba su doctrina era totalmente diferente. Como decía nuestro hermano, él muchas veces hablaba por parábolas, y era una de las maneras que la gente entendía. Pero también hablaba con una doctrina que no se estaba predicando en ese tiempo, una doctrina que ellos no conocían, y la manera como la enseñaba era lo que más le impactaba a la gente, porque lo hacía como aquel que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Jesús era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando un hombre o una mujer de Dios están llenos del Espíritu Santo, cuando predican, cuando enseñan, lo hacen con autoridad. Cuando Pedro predicó en del día de Pentecostés, todos se maravillaban por la manera, el denuedo como Pedro predicaba, porque lo hacía con autoridad. Y se preguntaban, ¿este no es aquel pescador? Este hombre es sin letra. Pero hermano y amigo que me escucha, no es la preparación que tengas tú secularmente, es la preparación que nos da Dios. Jesús predicaba y enseñaba su doctrina como aquel que tiene autoridad. Y les repito, todo hermano, amiga, que se guarde para Dios y que tenga la investidura del Espíritu Santo, va a enseñar y va a predicar como aquel que tiene autoridad. De esa manera hablaba el Señor Jesucristo, en parábolas y con autoridad. En parábolas porque quería que solamente comprendieran sus discípulos al enseñarse la parte, y con autoridad porque era una doctrina diferente que venía del Padre Celestial. También nos podemos hacer unas preguntas, y muchas personas piensan de pronto cómo vivió Jesús. Jesús, él no vivía en la calle, Jesús vivía en una casa. En el libro de Marcos capítulo 2 verso 1 encontramos que la palabra de Dios dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es decir, que él vivía en Capernaum, él residía en una casa, él no andaba en la calle, él no dormía en la calle, él no dormía en un monte cuando oraba, no, él tenía su casa donde dormía, porque muchos los ponen como
si él no tuviese una casa. Claro que él una vez dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque él sabía que las cosas materiales, ¿para qué nosotros pelear por ellas o tratar de afanarnos por conseguirlas? Pues las cosas materiales perecen y se quedan ahí. Pero Jesús tenía una casa donde vivía, y esa casa donde colocó en la ciudad que se encontraba era Capernaum. Por eso en otro pasaje bíblico dice que iba a ser menor el castigo para Sodoma y Gomorra que el castigo que iba a venir para Capernaum. ¿Por qué? Porque en Capernaum fue donde nuestro Señor Jesucristo colocó como el centro de operaciones, donde salían la gente, sus discípulos, a predicar de dos en dos, donde él dormía, donde él en momentos dedicados descansaba, pues él era un hombre y tenía una vida normal como hombre. Necesitaba comer, necesitaba descansar, necesitaba reposarse. Y el lugar donde vivía nuestro Señor Jesucristo, en donde tenía el centro de la predicación de la palabra de Dios, donde daba las órdenes a sus discípulos, vayan de dos en dos, sanen a los enfermos, era en una casa en Capernaum. Una vez aquí en Capernaum vinieron a cobrarle los 2 dracmas, los impuestos. En el libro de Mateo capítulo 17 verso 24 dice: cuando llegaron ellos a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Y qué eran los 2 dracmas? Sino que eran los impuestos. ¿Y quién es la persona que paga impuestos? Por ejemplo, en esta ciudad, ¿quién en las casas pagan los impuestos? Los que viven en la casa, los dueños de las casas, son los que pagan los impuestos de la casa, el impuesto predial, los impuestos unificados de estampilla, en el lugar donde vive uno. Bueno, Jesús tenía que pagar estos 2 dracmas, pues él vivía en Capernaum. Él tenía una casa donde vivía. ¿Y cómo hizo para pagar los 2 dracmas? Mandó a Pedro y tomó el dinero de 1 peso. Tomó los 2 dracmas y pagó los impuestos. Es decir, que el cristiano tiene que pagar los impuestos. Tiene que pagar cualquier clase de impuestos que haya en su casa, de pronto valorización, predial, cualquier clase de impuestos hay que pagarlo. Porque si lo hizo el Señor Jesús, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Así que Jesús también tenía donde vivir. Jesucristo de Nazaret no era una persona que se quedaba en la calle. Jesucristo de Nazaret tenía una casa. Jesucristo de Nazaret, él predicaba la palabra de Dios, pero descansaba y reposaba. ¿Y dónde vivía? ¿Cuál era su ciudad? Capernaum. Y ahí estaba en una casa donde vivía. Estamos estudiando la vida de Jesús. Y le seguía una multitud enardecida. Iba Jesús con un madero hacia el Calvario, a paso lento se oyó una voz. Y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón
le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban. Estamos estudiando la vida del Señor Jesucristo. Acabamos de ver ahora que Jesús hablaba con autoridad y que hablaba por parábola. Cabe resaltar una pregunta. ¿Reconocían sus discípulos quién era Jesús? ¿Llegaron a reconocer que Él era el enviado de Dios? La palabra nos enseña que sí. En el libro de Mateo, capítulo 16, en el versículo 13, dice la palabra que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hace esta pregunta, se la hace directamente a sus discípulos. Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, porque había un grupo de personas que eran seguidores de Herodes, que se llamaban los herodianos, que como Herodes pensó en algún tiempo que Juan el Bautista había resucitado y que era el mismo Jesús, y por eso hacía esos milagros y esos poderes, decían: eres Juan el Bautista, algunos dicen. Otros decían que eres Elías, el profeta que había que venir. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque independientemente de lo que podamos pensar, a Jesús le interesa qué pensemos nosotros de Él, qué creamos nosotros que es Jesús o quién es Jesús. Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es así, hermanos, toda persona que tenga la revelación de Dios y reconozca a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Mesías prometido, como el Redentor, como el que pagó el precio por nosotros, y reciba esa revelación del Padre, es una bienaventurado. Y si tú nos estás escuchando en esta mañana y reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, tú que me estás escuchando en esta mañana reconoces que Él murió por tus pecados y que solamente a través de Él tenemos entrada al Padre, eres un bienaventurado. Así que los discípulos también lograron entender que Jesús era el Hijo de Dios. Los discípulos lograron entender que Jesús era el Mesías prometido. Amén. Mesías, ungido, Cristo, tiene el mismo significado: Hijo de Dios, el Salvador. Cristo, esta palabra se utiliza en el hebreo griego para definir al ungido, al Hijo de Dios, y Mesías es utilizada en ese tiempo en el idioma hebreo para decir el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Así que sus discípulos reconocieron, pero nos podemos hacer otra pregunta también dentro de la vida de Jesús. ¿Jesús era frágil? ¿Era un debilucho? Bueno, la respuesta a ello es no. Jesús era un varón, y como varón tenía y mostraba la forma de varón. En el libro de Mateo, capítulo 21, del verso 12 y 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendía y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire lo que hizo. Él entró al templo, volcó la mesa de los cambistas, y una persona frágil no hace eso, y la silla de los que vendían palomas, arrojó
todo eso, ¿por qué? Porque la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones, la habían convertido en un mercado, y la iglesia de Dios no es un mercado. La iglesia de Dios es casa de oración. Él mismo dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero la gente de esa época había convertido el templo en un negocio, había convertido el templo en un comercio. Se llevaban sus productos y le ganaban dinero en el templo, pero el templo no era para eso. El templo era para orar, el templo era para buscar de la presencia de Dios. Y Jesús se molestó, Jesús se llenó del celo de Dios, lo estaba consumiendo, y por eso manifestó lo que tenía que manifestar. Por eso damos a entender que él no era frágil, él era un varón fuerte, era todo un varón. Así es, hermano. Desafortunadamente hoy en día muchos han convertido la casa de Dios en negocio. De la misma manera como Jesucristo llegó al templo y se dio cuenta que la casa de oración, el templo, la casa donde se adoraba a Dios, se había convertido en un negocio. Hoy en muchas partes la casa de Dios también se ha convertido en un negocio. Y tiene que llegar el mismo Dios para que haga exactamente lo que hizo Jesús. Porque la casa de Dios, el templo de Dios, es templo de oración. No es para que la gente se enriquezca, no es para que se hagan negocios en el templo, es casa de oración. Y desafortunadamente en muchos lugares lo que se ve es un negocio con las almas, un negocio con la lana de las ovejas. Por eso estamos dando esta enseñanza de la vida de Jesús, para que nosotros entendamos que la casa de Dios es casa de oración y no de negocio. Gloria al Señor Jesús. Él era todo un varón, no tenía ninguna clase de ademanes, sino que era fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos entender que su vida fue normal, y estamos tocando algunos aspectos de la vida de Jesús. Así como era normal, él tenía un cuerpo que necesitaba de comer, de alimentarse, de descansar, de reposar. Pero una vez que nosotros moramos en Cristo Jesús, nuestro cuerpo va a ser transformado. Pero el Señor Jesús transfiguró su cuerpo en esta tierra. Tomó la forma de un cuerpo glorioso. En Mateo capítulo 17, verso 2 en adelante nos enseña esa transfiguración de Jesús, donde el cuerpo físico del Señor Jesús, la vida que tenía ahí, en un momento se convirtió en un cuerpo glorioso, en un cuerpo lleno de la gloria de Dios, en un cuerpo totalmente diferente, resplandeciente. Vinieron dos varones a visitarlo y hablaban con él, y los discípulos dijeron: Moisés y Elías, pero no sabían lo que decían. Y cuando hablaban, el Señor Jesús, su cuerpo, su carne, tomó una apariencia diferente, tomó una apariencia gloriosa. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía una comunión con Dios extremadamente superior, tenía una comunión con Dios grandísima. Él transfiguró su cuerpo, él transfiguró toda su vida en ese momento. Así que podemos ver y estudiar cantidades, cosas de la vida de Jesús, áreas, campos en las cuales nosotros nos desempeñamos, que también Jesús lo hizo. Su ministerio está comprendido entre cuando él tenía 30 años a cuando tenía 33 años. Además, nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel lo quería nombrar rey, la gente lo quería hacer rey,
Y por eso, en cierta forma, los sacerdotes tenían envidia. Pero él dijo que el reino de él no es de esta tierra. El reino de Dios, de Jesús, es de los cielos. Y el reino no es físico, el reino es espiritual. Estas cosas físicas son pasajeras, perecen, es perecedero. Por eso Jesús no le importaba tanto enriquecerse ni tener bienes o pertenencias, porque esto es vano, esto es de esta tierra y como tal va a desaparecer. Por eso es que el reino de Jesús es de los cielos, y ese reino es el que tenemos que buscar todo. ¿Y cómo buscamos ese reino? Tomando de ejemplo a Jesús, siendo como Jesús, siendo como nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando la vida de Jesús. Usted se encuentra en el dial del cielo. Y le seguía una multitud enardecida. Y va Jesús con un madero hacia el Calvario a paso lento. Se oyó una voz. Y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón, y va Simón. Usted se encuentra en el dial del cielo. Sé que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección: calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Estamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cabe notar que Jesús era consciente de su naturaleza. Jesús conocía que en él estaba la naturaleza humana. Jesús se cansaba como hombre. Jesús dormía como hombre. Jesús le daba hambre como hombre. O sea que él reconocía y conocía su naturaleza humana. Se entristecía, dice la palabra. Los humanos nos entristecemos. Pero él también reconocía que él era Dios, que él tenía un plan específico aquí en la tierra. Jesús sabía a qué había venido. Y cabe anotar esa pregunta: ¿sabía Jesús qué vino a hacer la tierra?
Y quiero leerle un pasaje de la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, para aquellos que están anotando, Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a remitirnos primero al versículo 36. Dice la palabra, hablando Jesucristo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es interesante lo que dice el Señor, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese. O sea que Jesús tenía claro lo que vino a hacer a la tierra. Vino con un propósito, con un plan trazado, y lo vino a cumplir al pie de la letra, y al pie de la letra lo cumplió. Y él dijo que el Padre lo había enviado. O sea, Jesús conocía su naturaleza divina, su comunión con el Padre. Y en el 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos a Jesucristo, ya sea por tipos, ya sea por profecías mesiánicas, pero toda la Escritura habla de Jesucristo. Y entonces, ¿cuáles fueron las obras que el Padre le dio? Fueron muchas las obras que el Padre le dio que cumpliese. El final de todas las obras era la redención humana. Pero en ese ministerio hubieron muchas cosas que el Señor dijo y hizo, principalmente los milagros que operaron en él. Yo quiero que entendamos que los milagros que operaron en Jesús era porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Era porque Dios estaba en él. Y por eso es que hoy en día vemos muchos hombres de Dios en el cual operan milagros. No son los hombres, sino el poder de Dios en ellos. Lo mismo pasaba con Jesús. Él tuvo autoridad y poder sobre la naturaleza, sobre la muerte. En él operó la sanidad, muchos milagros. Y quiero ver y queremos resaltar en esta hora lo que se conoce como el primer milagro de Jesús, que es cuando convierte el agua en vino, que solo aparece en el libro de Juan, en el capítulo 2, la boda de Caná. Dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo han bebido muchos, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús tuvo el poder sobre la naturaleza de convertir el agua en vino. El convertir el agua en vino es algo maravilloso a la mente humana, a lo que el hombre puede percibir con sus ojos. Pero más que convertir el agua en vino, lo que Jesús estaba haciendo es una nueva creación. Estaba diciendo que él tenía el poder de a cualquier persona llenarla del Espíritu Santo. Cabe notar en este pasaje que estas bodas fueron invitados a Jesucristo,
fue invitado y sus discípulos. Y yo le quiero regalar, hermano, esta reflexión. Todo matrimonio debe invitar a su boda a Jesucristo. Si usted es soltero o soltera y se va a casar, invite a Jesús a su boda. Si usted es casado o casada, invítelo a su boda. Porque el primer problema que hubo en este matrimonio, Jesús lo resolvió. Y Jesús resolvió este problema porque Él estaba en ese matrimonio. Fue invitado a ese matrimonio y estaba en esa boda. Y cada persona, cada matrimonio que tenga algún inconveniente, pero Jesús esté en su boda, podemos ir a Él confiadamente y pedirles que nos ayude. Este fue el primer milagro que hizo Jesús, conocido como el que convirtió el agua en vino, porque Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Hay otro milagro de Jesucristo sobre el poder que Él tenía en la naturaleza, y lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos es el segundo libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. En el capítulo 4 y versículo 35 dice la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Como le dijo ahorita, Jesús era hombre, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Los milagros de Jesús iban más allá de lo que la mente humana podía pensar. Yo no sé si el mar tenía oídos. Yo no sé si el mar tenía tímpanos. Yo no sé si el mar escuchaba. Pero la Biblia dice que Jesús le dijo: calla, enmudece. Y todo está bajo el poder de Dios. Todo te tiene que sujetar a Dios, el creador del universo. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús solamente no tiene poder sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús resucitó a varias personas en la Biblia. Resucitó a Lázaro en el libro de Juan, capítulo 11. Dice la Biblia que él llegó a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y la Biblia enseña que Lázaro tenía 4 días de haber muerto. La mente humana, el raciocinio, la lógica humana dicen que después de 4 días ya nada se puede hacer. Es cuando el cuerpo comienza a descomponerse en su totalidad, cuando ya ninguna parte del cuerpo, todo se empieza, como se dice, a podrir. Es más, cuando Jesús resucita a Lázaro, dice que hedía, porque ya tenía 4 días. Pero Jesús tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Jesús resucitó a Lázaro porque Él es el dueño de la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy en día hay muchas personas muertas espiritualmente, muertas donde no tienen posibilidad de nada. Y Jesús tiene todo el poder de resucitarte. Muchos somos testigos de que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero un día llegó el Salvador del mundo y nos dijo: ven, sal fuera. Nos sacó de tantas partes del lodo cenagoso. A muchos nos sacó del adulterio, de la fornicación,
de la droga, a otros muchos también sacó del homosexo, hay muchos que sacó también del alcohol, personas que estaban muertas espiritualmente, pero Él tiene todo poder y toda autoridad para decirle: ven, sal fuera. Si tú crees que alguno de tus familiares, un hijo, tu esposo, un amigo, tus padres, tus primos, no sé quién sea, tú lo ves muerto y lo ves que no tiene ya esperanza, déjame decirte que Jesús tiene todo poder para decirle: ven, sal fuera, y cualquiera que sea la condición, resucitará. No importa que tenga tanto tiempo hundido en el alcohol, en la droga, en cualquier cosa que él esté, Jesús tiene todo poder y toda autoridad sobre todo mal. Gloria al Señor. Su nombre es bendito y para siempre. En esta parte de la vida de Jesús estamos en su ministerio, en la gloria, el poder, las maravillas, los señales, milagros que Él hizo aquí en la tierra, para mostrar el poder y la autoridad que tenía de parte del cielo. Él dijo muchas palabras estando en vida: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino que nos conduce a Dios, no hay ningún otro camino. Él es la verdad porque fuera de Él no hay verdad. Y Él es la vida porque sus palabras producen vida. Ninguna palabra de cualquier filósofo, erudito, de cualquier persona que alcanzó logros notables en esta vida produce vida. Ni Gandhi, ni Mahoma, ni Buda, ninguna de esas palabras producen vida. Pero la vida que produce las palabras de Jesús es una vida para siempre. Es una vida eterna que comienza en este cuerpo y termina en el cielo, si seguimos lo que Él dice. Él también una vez dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. La salvación viene por Jesucristo, y la puerta es estrecha, y el camino por el cual nosotros seguimos a Jesús es angosto. Jesús también dijo: yo soy el buen pastor. Jesús dijo muchas palabras para que la gente se acercaran a Él. Él dijo: yo soy el pan de vida. El pan, el que come de las palabras de Jesús está comiendo vida. El pan es un alimento necesario para nosotros. Bueno, la palabra de Dios es el pan espiritual. El maná que caía en la tierra de Egipto, de Israel, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ese maná cayó en la forma de Jesucristo, descendió a nosotros porque Él es el pan de vida. El maná, el pueblo de Israel se alimentaba, y hoy nosotros nos alimentamos con ese maná, con ese pan que cambia, con ese pan que transforma las vidas, porque la palabra de Dios transforma la vida. Jesús, como decía nuestro hermano, Él sabía quién era en cuerpo, Él sabía quién era en su alma, en su espíritu. Sabía que era hombre, pero también sabía que era Dios. Si nosotros hablásemos sobre todo lo que hizo Jesús, no nos alcanzaría el tiempo, pero hemos tratado de mostrarle aspectos de la vida de Jesús: si se molestaba, si no se molestaba, dónde vivía, de qué forma hablaba, qué era lo que hacía, que su cuerpo se transfiguró, su cuerpo cambió. Hemos visto cómo fue su niñez, su gestación, cómo fue parte de su vida, que ha llegado hasta nosotros porque Dios lo ha permitido que le encontrásemos en la palabra de Dios. Pero hay otras partes que no lo encontramos en la palabra de Dios, porque Dios así lo quiso. Vamos a entrar ahora a una parte de la vida
de Jesús, la vida de que Él iba ahora a padecer, a sufrir. Él viene ahora a la parte de su muerte. Él sabía que iba a morir. Y no solo sabía que iba a morir, sino que iba a resucitar. Él enseñó que si destruían el templo en 3 días, Él lo reconstruiría. Pero las personas pensaron que era en el templo de Jerusalén y que era imposible volverlo a reconstruir en 3 días. Pero Él se estaba refiriendo a su cuerpo. Él se estaba refiriendo al templo en el cual habitaba la deidad. Y ese era su cuerpo. Es decir, Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a padecer, pero que también iba a resucitar. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 12 desde el verso 22. Nosotros debemos saber que Jesús no solamente iba a morir, sino que también iba a resucitar. Y en esta etapa de la vida, en esta etapa de Jesús que vamos a estudiar a continuación, queremos que usted esté atento. Alabado y glorificado es Dios. ¿Te gustaría saber y conocer la palabra de Dios? Escucha tu programa Discipulado Básico todos los sábados a las 5 de la tarde. Dirige Ítalo Naranjo. Sé que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y la Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios en su sede en Las Palmas quiere invitarlo hoy a un servicio especial, servicio de hoy viernes a partir de las 5 de la tarde en esta su iglesia aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Por eso lo invitamos para que asista hoy a partir de las 5 de la tarde a la iglesia ubicada en la calle 36B, número 7C08. Traiga un invitado, traiga un conocido, traiga un familiar, porque sabemos que la gloria de Dios se va a manifestar grandemente en este día. A partir de las 5 de la tarde, un servicio especial en esta su iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios. Y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón, y va Simón, y en ese día una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban, muy lamentadas por lo que hacían con él. Luego
buscado aquel lugar. En la etapa que viene sobre la vida de Jesús, alrededor de él se arma un complot para destruirlo, para matarlo. Y los sacerdotes, fariseos, personas influyentes de la época, se idean un plan gracias a que Satanás entró en la vida de Judas, el Iscariote. Y Judas buscaba la forma como entregar a Jesús. Judas se acerca a los escribas y los fariseos y le comenta cómo entregarlo. Ellos se alegran. Y en ese momento ocurrían muchas cosas. En ese momento habían dos sumos sacerdotes. Solamente la Biblia nos enseña que debía haber uno, pero habían dos sumos sacerdotes y eran familia. Uno era Anás y otro era Caifás. Estos sumos sacerdotes, uno de ellos dijo: mejor que un hombre muera por una nación a que todos moriramos. Aquí se estaba refiriendo, sin él saberlo, a que Jesucristo iba a morir por la nación de Israel y por toda la humanidad. Él no lo sabía, pero como era el sumo sacerdote, profetizaba en ese momento. Es importante entender que en esta etapa de Jesús que vamos a tratar ahora, es una etapa de dolor, es una etapa de sufrimiento. Él va a experimentar algo que de pronto ningún otro hombre ha experimentado. Cuando él va a orar a un monte, Judas el Iscariote sabía dónde iba a orar y fue con los soldados a entregar a Jesús. Cuando entregó a Jesús, lo hizo con un beso. Lo hizo supuestamente entregándolo por alguna razón, pero la razón que movía a Judas era el dinero. Muchas personas se mueven es por el dinero, por lo que pueden recibir, y no le importa a quién van a entregar después que reciban un dinero y un pago. Lastimosamente, la vida de Judas el Iscariote no termina disfrutando del dinero, sino que termina en un suicidio, termina en su muerte y su alma llenándose y pudriéndose en el infierno. Jesucristo es entregado y aquí es blasfemado, aquí es golpeado. Y en esta etapa de la vida de Jesús viene el sufrimiento, viene el dolor que él vivió. Vamos a tratar en estos momentos el sufrimiento. Ya él se encuentra en la ciudad de Jerusalén, en la fiesta. Él se encuentra en la fiesta de las Pascuas, que se realizaba durante 7 días. Durante esos 7 días el pueblo de Israel estaba celebrando el año nuevo, porque la Pascua era el inicio de los años del pueblo de Israel. Así fue decretado por Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y celebrando la Pascua, en toda fiesta siempre había un hombre que era libertado y otro hombre era condenado. Y los sacerdotes movieron de tal forma al pueblo para que Jesús fuese condenado. Esta etapa es la etapa del sufrimiento de Cristo Jesús. Dice la Biblia que una de las etapas más fuertes en cuanto a la vida de Jesús fue la etapa en Getsemaní, cuando él va a orar en Getsemaní. Y quiero que vayamos a la Sagrada Escritura, al libro de San Lucas, en el capítulo 22 y versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró:
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria al Señor. Este fue uno de los momentos más fuertes que vivió nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Él en la cruz sufrió tortura, pero en el Getsemaní tuvo agonía. La palabra agonía que utilizan los evangelistas es la palabra lucha, una lucha contra el mismo ser humano Jesús. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Estaba pasando por el momento más fuerte de toda su vida, el momento cuando ya estaba a 2 pasos de la crucifixión. Recuerde que en la crucifixión Él tuvo tortura, mas no tuvo lucha. La lucha era en Getsemaní para decidir que ya la hora había llegado. Y dice la palabra que tanta era la angustia de Él, que oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es interesante que solamente Lucas es el que hace énfasis en que el sudor era como grandes gotas de sangre. Lucas era médico, y se ha comprobado científicamente que cuando un ser humano está en gran agonía, está en grandes sufrimientos, su presión arterial se eleva de una manera muy grande, y a muchas personas le ha pasado, cuán grande es la agonía, que los vasitos de la epidermis de la piel de los brazos salen, se revientan, y con el sudor, por eso es que salen grandes gotas de sangre. Pero es un estado donde la persona está demasiado, pero demasiado ansiosa. Una lucha tremenda que tenía Jesús. Y esa fue la primera lucha que Él tuvo. El primer padecimiento que Él tuvo en Getsemaní. No fue fácil. No fue fácil para el Señor como hombre tomar esta decisión. Y por eso es que le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero, hermano, que tú sepas que este sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció, lo hizo voluntariamente. Él no lo hizo porque se lo impusieron. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. El sufrimiento de Jesús única y exclusivamente fue por amor a nosotros. Por eso dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fue por puro amor. Esta agonía en el huerto fue el sufrimiento más grande que tuvo Jesús en cuanto a su persona como hombre. Sufrimientos de nuestro Señor Jesús como gotas de sangre. Él no solamente en este momento sufrió, padeció, sino que cuando Él es entregado a los romanos, es azotado, es golpeado, es su cuerpo transfigurado, hasta una corona de espinas le pusieron, y las espinas, cuando penetraban su cuerpo, su piel, producía dolor. Lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier dolor, cualquier golpe. Fueron fuertes. Los latigazos que recibían fueron fuertes. De la manera en que lo azotaron y con las armas que lo azotaron, producían
y desgarraban parte de su piel, produciéndose dolores extremos. Lo mismo cuando tenía las espinas sobre su cabeza, fuertes dolores. Después Jesucristo de Nazaret es llevado a un lugar para crucificarlo. Y en ese trayecto él lleva la cruz, él lleva el madero en el cual lo iban a colocar. Este madero era un madero pesado. La gente decidió condenar a Jesús. El pueblo de Israel decidió libertar a Barrabás y condenar a Jesús. Barrabás le dio la opción, pero el pueblo de Israel condenó a Jesús, rechazó a Jesús. Y Jesús en este momento va con el madero. Va, y como es tan fuerte, él cae en varias ocasiones, y hay un momento en que no puede. Su fuerza física, por los azotes, por los latigazos, por el sufrimiento que producía en su cuerpo, no le daba la fuerza, y la tuvo que llevar un hombre llamado Simón de Cirene hasta el lugar donde Jesús iba a ser crucificado. En este lugar, cuando fue crucificado, cuando lo colocan sobre el madero, él dice algunas palabras que vistas desde un punto de vista espiritual arrojan luz a aquella persona que se acerca a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 43, estando en la cruz, ya crucificado, sus pies y sus manos atravesadas por clavos. Imagínese el sufrimiento. Nosotros de pronto con solo un alfiler o una cortadita por el cuchillo nos quejamos. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que unos clavos, y no unos clavos cualquiera, lo atravesaron sus pies y sus manos, el dolor que debió de sufrir. Y dice Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani. Esto lo dijo Jesús y significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el estado tal de nuestro Señor Jesús que Él había sufrido de una manera tan fuerte que Él estaba como solo, se sentía solo, se sentía que Dios lo había desamparado, sentía que Dios lo había dejado, lo había alejado. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió que Dios ya no estaba con él, porque en ese momento él llevaba el pecado de toda una humanidad. En ese momento él llevaba el sufrimiento, el dolor, la maldad de toda la gente. Y Dios Padre tenía que alejarse y dejarlo, porque Jesucristo iba a hacer lo que fue mandado aquí en la tierra, a pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Y Jesucristo, en su dolor, agonía, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Jesucristo se sintió que no tenía fuerza, se sintió que no podía, se sintió que todo
había en ese momento oscurecido, cambiado, transformado, y por eso exclamó esas palabras: ¿por qué me has abandonado? Hay otras palabras que dijo, como al hombre que estaba a su lado, donde él estaba en la cruz del Calvario. Habían dos personas más que habían sido condenadas a muerte. Una estaba a su diestra y otra estaba a su izquierda. Y los dos estaban ahí por una justa razón. Mas el Señor Jesús estaba ahí porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo, en este momento, el Señor Jesucristo está sufriendo. Y uno de los que está a su lado viene y le dice: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, desciende, desciende. Y el otro le decía: déjalo en paz, él no tiene nada que pagar, no tiene por qué morir, pues él es justo. Y entonces está esta discusión entre estos dos hombres. Pero el que está defendiendo a Jesús le dice a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. Las respuestas y las palabras de Jesús fueron: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo, hoy mismo. Mire, este hombre reconoció la salvación. Este hombre reconoció que el que estaba a su lado era Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido, y tenía que ser transformado, tenía que ser cambiado, tenía que él recibir un toque del Cristo. Y por eso le pidió que cuando viniera en su reino se acordara de él. Pero Jesucristo le dijo: no, hoy mismo te irás conmigo en el paraíso. De pronto a ningún otro fue enseguida al paraíso. Lázaro fue al seno de Abraham, pero este hombre se fue directo al paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras que dijo Jesús al hombre que había reconocido que él era el Cristo. Cuando las personas reconocen que Jesús es el Cristo, tenemos la entrada al paraíso, tenemos la entrada al reino de los cielos, tenemos la entrada al Padre. Tenemos que reconocer en nuestro corazón que el único que nos puede brindar salvación es Jesucristo de Nazaret. Estamos estudiando la vida de Jesús y aquí estamos viendo los padecimientos, los sufrimientos de Jesús hasta el punto de su muerte, y estamos tratando de algunas de las palabras que dijo Jesús. Estamos tratando algunas de las palabras que Jesús en la cruz del Calvario dijo. Otra de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dijo: consumado es. Si de pronto la leemos así en nuestro idioma, no tiene mucho sentido. Dijo: ok, se acabó la obra que él vino a hacer. Pero si estudiamos un poquito esta palabra en su idioma original, donde fue escrita, en el griego, vamos a encontrar más luz. Cuando él dijo consumado es, en griego utilizó la palabra tetelestai. La palabra tetelestai tiene un significado muy grande, muy pero muy grande. La palabra tetelestai significa o significaba cuando alguna persona tenía alguna deuda muy grande que no podía pagar. Entonces venía alguien y cancelaba esa deuda y le entregaban a esa persona como un paz y salvo, y colocaban un sello que decía
tetelestai, queriendo decir que la deuda que tenía esa persona estaba completamente cancelada. Tetelestai también significaba que cuando algún malhechor o algún delincuente, algún asesino era llevado preso y había cumplido su condena, en la puerta de su casa le colocaban esa palabra también, tetelestai, o sea, queriendo decir que toda su pena, todo ya había sido cancelado. Y fue exactamente lo que dijo Jesús en la cruz. Dijo, consumado es, tetelestai. Pero ¿qué fue lo que quedó consumado? El pecado de la humanidad. Todo pecado que hayamos cometido o que el ser humano haya cometido fue pagado en la cruz. Para eso vino el Hijo de Dios, para cancelar toda deuda que teníamos nosotros, que nunca, pero que nunca podíamos pagar, ni con todo el oro del mundo, ni con todo el trabajo del mundo podíamos cancelar esa deuda. Nos merecíamos morir. Debimos ser castigados, azotados, humillados, crucificados, porque nosotros como pecadores nos merecíamos eso. Pero Él tomó el lugar de nosotros por amor. Él dijo, no, yo no quiero que Él vaya allá. No, yo no quiero que Él sufra esto. Padre, yo voy y hago este sacrificio por Él. Simplemente por amor. Consumado es. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras enfermedades han sido sanadas. Todas nuestras inequidades han sido perdonadas. Porque cuando dijo consumado es, lo que yo a entender es que todas nuestras faltas ya habían sido canceladas. Todo era consumado. Es decir, toda la palabra que estaba dirigida y enfocada a Jesús, Él la había puesto por obra. La Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en este momento no solamente se refería a que el pecado estaba consumado, a que nuestra salvación ya estaba hecha, sino a que todo aquello que vino Jesús, que decía la Escritura sobre Él, se había consumado. Amén. Todo lo que la palabra de Dios señalaba a Jesús, al Cristo, al Emmanuel, todo lo que el hombre debía cumplir, Él lo cumplió. Él cumplió toda la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que solamente hay un justo, y justo Jesús. ¿Justo por qué? Porque puso por obra toda la palabra de Dios. Y por eso también dijo, consumado es. Y cuando dijo estas palabras, la palabra de Dios enseña que Él expiró. Él murió. Aproximadamente Él fue colocado en la cruz a la hora tercera, 9 de la mañana, y murió aproximadamente a las 3 de la tarde, a la hora nona. Desde las 12 hubo una oscuridad y Él murió, Él expiró, entregó su espíritu, entregó su vida, hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Y en los cielos había alegría porque alguien pudo redimir a una humanidad. Alguien pudo vivir en una obediencia a Dios perfectamente. Alguien pudo ser ejemplo en todos los aspectos de la vida. Los hombres anteriormente habían fallado, pero Jesucristo no falló. Jesucristo fue fiel a la palabra de Dios. En ese tiempo, aquellas personas que de pronto eran llevadas a la cruz y no morían, les quebraban sus piernas para matarlos, pero Jesús no hubo necesidad de ello, cumpliéndose también una palabra que decía que no quebraron sus huesos, porque ya Él estaba muerto. En este momento, la vida de Jesús
en cuerpo, en carne, acaba, muere, desaparece. Él muere por la redención de una humanidad. Aparentemente, después de la muerte de Jesús hay como un silencio hasta que Él resucita. Cabe preguntar, ¿a dónde fue Jesús esos 3 días que dice la Escritura? Comienza bien el día. Dale gracias al Señor. Gracias, Dios. Un programa ameno, especial, donde la gloria de Dios nos visita cada mañana. Conduce la pastora Neisy. Mi Dios es un Dios de paz. Mi Dios es un Dios de poder. Mi Dios es un Dios de amor, amor por ti. De 11 Con un madero hacia el Calvario, a paso lento se oyó una voz, grita un soldado, amor, Simón, es Irene, y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón, y va Simón. ¿A dónde fue Jesús esos 3 días y esas 3 noches? La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra, según la Biblia, representa el infierno. Jesucristo descendió a los infiernos en esos días. Quiero que vayamos a el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo descendieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En esos días Jesús estuvo en el infierno. Preguntarán, ¿pero por qué tuvo que ir Jesús a los infiernos? Sencillo, hermano, porque era el lugar donde nosotros merecíamos ir por nuestros pecados. Él cumplió a cabalidad todo el plan de Dios. Su muerte, su sacrificio, era lo que teníamos que padecer nosotros. Y al final nos esperaba el infierno. Por eso toda persona que
que acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador y guarda su vida en Él, no tiene que ir allá. La Biblia enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. Y cuando habla que se pierda es porque el infierno es perdición total, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir perdición, infierno, condenación eterna. Y allá no quiere Dios que vayamos ninguno. Por eso es que Jesús fue al infierno, porque allá era que nos tocaba ir también a nosotros. Pero gracias a Dios, Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él resucitó. Él no se quedó muerto, no quedó en el infierno. Él fue por las llaves del infierno. Él fue por su victoria, porque ahora venía el sello de Dios y era la resurrección en el cuerpo de Jesús. Jesucristo resucitó. Él no está muerto. Él no muere y resucita todos los años en una fecha especial. Muere y resucita, muere y resucita. No, Él resucitó de una vez y para siempre. Él murió una sola vez y resucitó una sola vez. Él está vivo. Él está vivo y no hay que matarlo cada año y resucitarlo cada año. Él resucitó. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del Señor al sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesucristo resucitó. Su cuerpo ahora cambió en un cuerpo glorioso, en un cuerpo inimaginablemente lleno de la gloria de Dios. Jesucristo resucitó de la muerte. Jesucristo ya no está en esa tumba. Jesucristo ya no está crucificado en un madero. Jesucristo está a la diestra del Padre. Muchos colocan a Jesús en un madero crucificado. ¿Para qué recordar eso si la Biblia me enseña que ya no está ni aún en el sepulcro? Sus discípulos fueron, la piedra, una roca inmensa, estaba quitada de ese lugar. Unas mujeres, las que seguían a Jesús, lo vieron. Los escribas y los fariseos, cuando vieron esto, se inventaron que sus discípulos fueron y quitaron la piedra y tomaron el cuerpo de Jesús, pero no. Él simplemente estaba cumpliendo una palabra que estaba escrita de él. Él en estos momentos había resucitado. Él en estos momentos ya no estaba en una tumba. La tumba está vacía. Ya el madero, ya no está el madero. La tumba está vacía. Él está ahora a la diestra del Padre. Pero antes de ascender al cielo, después de él resucitar, él se aparece a sus discípulos. Camino a Emaús iban dos discípulos y se le acercó un hombre
y le preguntaba: ¿cuál es este alboroto? Y ellos entablaron una conversación con él, pero no se dieron cuenta que el que estaba hablando con él era Jesucristo resucitado, que el que estaba hablando con ellos era aquel que había vencido a la muerte, aquel que había llevado el pecado de una humanidad en su cuerpo, en su ser, aquel que había obtenido la victoria y que había resucitado. Y se le aparece a sus discípulos, se le aparece durante 4 domingos, se le aparece durante el día que resucitó. La Biblia enseña que Él muere un viernes y al tercer día Él resucita. La Biblia nos da a entender que Jesucristo de Nazaret no se quedó ni en una cueva ni se quedó en una cruz, sino que está cumpliendo la escritura, que Jesucristo iba a vencer a la muerte, y venció a la muerte con su resurrección. Y Jesucristo viene y se acerca a sus discípulos, se les muestra, se les manifiesta. Un discípulo de ellos, que era Tomás, incrédulo, no creía que Jesús el Señor había resucitado, y dijo que hasta no ver, no creer. Y Jesús le dice bienaventurado a muchos, porque creyeron que Él resucitó sin ver. Pero Jesús tuvo que mostrarle a Pedro sus manos, en la cual estaban las señas de lo cual había traspasado. Jesús mostró las señales de su sufrimiento a Tomás, que identifica en este momento la incredulidad, ver para creer. Pero dichosos aquellos que creen sin ver. Muchos buscan creer en Jesús si Jesús le hace un milagro. Es decir, primero tienen que ver para después creer. Pero no creen en Jesús si Jesús no le hace el milagro. No, tenemos que tener la fe en Jesús. Si es la voluntad de que Jesús nos sane, gloria a Dios. Si no es su voluntad, tenemos que seguir creyendo en Él. Los que están en la dimensión de Dios creen sin necesidad de ver, pero los que están fuera de la dimensión de Dios tienen que ver para después creer. Y Jesucristo resucitó, y usted créalo que Jesucristo resucitó. No tiene que identificar a Jesús en algún lugar, colocado en algún lugar, porque Jesucristo, después de aparecerse a sus discípulos, después de hablar con ellos, ascendió. Dice la Biblia que subió en unas nubes, y ellos, sus discípulos, miraban cómo Jesús ascendía al cielo después de haber resucitado. Jesucristo no se quedó en esta tierra, sino que ascendió al cielo. Y unos varones le dicen a sus discípulos: ¿por qué miran al cielo? Aquel que subió al cielo, asimismo descenderá del cielo en unas nubes, dando a entender que Jesucristo iba a venir por su iglesia en un tiempo futuro. Y Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, resucitado, Él redimió a toda una humanidad. Él salvó a toda una humanidad. Pero es necesario que la humanidad, es necesario que el hombre se acerque a Jesús, reconozca a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Reconozca que no está muerto, sino que vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Reconozca que está sentado a la diestra del Padre para ser salvo. Tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos que reconocer que en este momento de la vida de Jesús, Él no está en la tierra, sino que está sentado en su forma de deidad, en su forma de Dios, a la diestra del Padre. Jesucristo
como Dios era eterno, antes de nacer en este cuerpo, en esta tierra, y después de su muerte resucitar, Él está allá con la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Él está allá con la autoridad sobre esta tierra, y Dios le dio la autoridad a Jesús, y Jesús le da la autoridad a su iglesia. Así que Jesucristo resucitó, Él está vivo, Él pagó el precio en la cruz del Calvario, Él sanó a la persona que está enferma por sus llagas, porque por sus llagas fuimos sanados. Él resucitó. Él resucitó y ascendió a los cielos. ¿Dónde está Jesús en este momento? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, se puso en la misma escala y nivel del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? Está en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en este momento? Está preparándole lugar a todos aquellos que crean en su nombre, a todos aquellos que hayan confesado sus pecados y lo hayan aceptado a Él como su Señor y como su Salvador. ¿Qué va a hacer con ellos? Los va a llevar a la morada del Padre, porque ahí hay muchas moradas para todo aquel que crea en Jesús de Nazaret. Y dijo: vendré otra vez. Quiere decir que Jesucristo vendrá otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, mi hermano, ¿quiénes se irán con Jesús? Solamente aquellas personas que hayan aceptado a Jesús como su Señor, que hayan pedido perdón por sus pecados y que mantengan una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y los únicos que cumplen ese requisito bíblico es la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Es decir, que los que son lavados por la sangre del Cordero de Dios son la iglesia, y aquellos que no se han acercado a Jesús ni reconocido como Señor y Salvador no son la iglesia. ¿Para dónde irán ellos cuando mueran? La Biblia enseña y es claro, y estuvimos viéndolo ahora. Jesús fue al infierno porque ese era el lugar donde la humanidad pecaminosa tiene que ir, porque ese es el castigo eterno. Y todo aquel que no crea en Jesús le espera la condenación eterna, el infierno. El infierno no es un mito, el infierno es una realidad, dicha y predicada por nuestro Señor Jesucristo. La enseñó, donde el gusano no muere y donde las llamas nunca serán apagadas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no es necesario que la humanidad vaya allá. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Ese es el camino Jesucristo. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Solamente a través de Jesús de Nazaret el ser humano puede llegar a la presencia de Dios, puede llegar a tener la misma comunión que tuvo cuando Dios creó a Adán y a Eva en el principio. Ese es el plan de Dios, que los hombres no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Muchos, para excusarse de esto, dicen que el infierno lo vivimos en esta tierra, pero es una mentira de Satanás, porque el infierno, donde el dolor, donde el llanto, donde el fuego nunca termina, está destinado para aquellas personas que no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Estaba determinado primeramente para Satanás, pero con la obra redentora de Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, está destinado para todas aquellas personas que no creen en Jesucristo. Muchos dicen que van a buscar del Señor, muchos dicen que se acercarán a Dios ya cuando estén viejos, pero la hora es ahora. La hora y el momento
es hoy. La hora no puede ser mañana ni dentro de 10 años. Tú no sabes dónde va a estar en 10 años. No sabes dónde va a estar en 10 meses. Es hora de confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso estuvimos en los días de ayer y de hoy enseñándote de la vida del Señor, enseñándote dónde estuvo antes de nacer, porque Él es Dios eterno. En esta tierra, ¿qué vino a hacer? Y dónde está ahora, que resucitó a la diestra. Pero Él envió a su Espíritu Santo, al Consolador, a Dios que está ahora en los corazones de aquellas personas que deciden aceptar a Jesucristo en su corazón y deciden llevar una vida santa. El Espíritu Santo de Dios, el sello de Dios para su iglesia, está en aquellas personas que lo aceptan como Señor y Salvador y ponen por obra la palabra de Dios. No que pongan por obra lo que ellos crean, no que pongan por obra lo que dicen los hombres, no, ponen por obra lo que dice la palabra del Señor. Solamente podemos llamar Señor a Jesús es por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesucristo resucitó, no se quedó aquí en la tierra, sino que subió para enviar al otro Consolador, al Paracleto, al Espíritu de verdad, aquel que nos va a ayudar a poner por obra la palabra de Dios. Es necesario que el cristiano tenga el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos da el entendimiento, el convencimiento de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos llevará al cielo. Esa palabra de Dios nos llevará a la presencia de Dios cuando la pongamos por obra. Hay que poner la palabra por obra y lo hacemos solamente con el Espíritu Santo de Dios. Amigo que me escuchas a través de los 105.1 Dial del Cielo, no es casualidad de que tú estés escuchando este programa. No es casualidad que por alguna razón lo estás escuchando. Es porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con cada ser humano. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso permitió hoy y en el día de ayer y en el día de hoy que enseñemos acerca de la vida de Jesucristo, acerca de su nacimiento, cómo vivió en la tierra, los milagros que hizo, y al final cerráramos con la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vendrá otra vez y vendrá por un pueblo santo. Estás escuchando este programa porque Dios te ama. Estás escuchando en este programa porque Dios quiere salvar tu vida. Estás escuchando este programa porque Dios quiere salvar tu hogar. Estás escuchando este programa porque Dios quiere salvar tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tu economía. Estás escuchando este programa porque hoy es un día especial, porque hoy fue el día que Dios hizo para ti. Amado amigo que me escucha, hoy es el día que Dios hizo para ti. Estás en esta emisora escuchándola porque Dios le interesa tu vida. No es como tú has dicho que tú no le interesas a nadie. Dios está interesado en ti. Tú eres importante para Dios, hombre. Tú eres importante para mujer Dios. Por eso Cristo vino a esta tierra, porque le importabas tú. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas dicho, no importa qué tan bajo tú hayas llegado. Recuerda lo que enseñamos ahorita, que habían dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, y el uno le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el otro le dijo: nosotros merecemos estar aquí, nosotros merecemos morir. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque es así, hermano. Si tú reconoces tus pecados y le pides perdón a Dios y reconoces que Jesús es el Salvador del mundo y lo acepta como lo hizo ese malhechor, no tienes que pagar una manda, no tienes que flagelarte, no tienes que caminar para adelante ni para atrás, no tienes que cargar nada. Simplemente acepta la salvación que hoy te está ofreciendo Jesús de Nazaret. Y así como ese malhechor, hoy puede ser tu día de salvación. El día de salvación es hoy. No necesitas subir a un monte, no necesitas escalar nada, no necesitas golpearte, no necesitas flagelarte, no necesitas de una manera u otra humillarte en la carne, en el cuerpo. Solamente necesitas reconocer en tu corazón que existe un Salvador,
que ese Salvador es Jesucristo y confesarlo con tus labios, confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que Jesucristo cambia, confesar que Jesucristo transforma. Hoy es el día. Hoy es el día, no puedes dejar escapar en estos momentos tu salvación, sino que en este momento tú tienes que confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Tú tienes que creer que Él vino a esta tierra, que Él murió, pero que también resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que vendrá por su iglesia. Si quieres formar parte de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, tiene que vivir conforme a lo dice la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. La religión no salva, los cristianos evangélicos no te salvan, los católicos no te salvan, los adventistas no te salvan, nosotros los hombres no te salvamos, el hermano Orlando y el hermano Ori que estamos y que te han acompañado no te salvan. El único que te salva es Jesucristo de Nazaret. La religión evangélica, cristiano, los aleluya, no salva. El que salva es Jesucristo. Por eso es necesario que tú lo confieses en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Si tú quieres confesarlo, yo te invito a que hagas esta oración. Repite estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Y reconozco que tú has muerto por mis pecados. Acepto el sacrificio de la cruz. Tu sangre me limpia de todo pecado. Acéptame en tu reino. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, Dios, a mantenerme en ti, a perseverar en ti, a buscarte, a vivir una vida recta, una vida santa, como solo tú quieres que la vivamos. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, ha pasado de muerte a vida. Ya tienes el boleto para ir al cielo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Ese es el camino que tienes que recorrer. Ese es el precio que tienes que pagar. Ser obediente a Dios. No obediente a lo que dicen la doctrina de los hombres, no. Obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, ahora tienes que preocuparte por aprender y conocer la Biblia. Tienes que preocuparte por aprender, por saber qué demanda de Dios de tu vida. Tienes que preocuparte por conocer qué caminos debes seguir. Y eso lo vas a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ello te va a conducir a aquella venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú haces lo que está en la palabra de Dios, el Señor vendrá por ti, el Señor vendrá por su iglesia. Porque el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y pone por obra la palabra de Dios y recibe el Espíritu Santo de Dios, es el que se va a ir en las nubes en el arrebatamiento cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo. Está esperando para venir. Está esperando la hora que el Padre señale para venir por su iglesia. Glorificado es el nombre de Dios. Queremos, hermano, amigo, aquellos que hicieron la oración, que nos escucharon en estos 2 días, en este especial sobre la vida de Jesús, que esté muy atento siempre a lo que Dios te quiera decir, te quiera enseñar, a que pongas por obra la palabra de Dios. Si tú quieres conocer más de Jesús, te invitamos a la iglesia Encuentro con Dios. Hoy hay un servicio muy especial a las 5 de la tarde. Ven, si te sientes angustiado, agobiado. Tenemos un servicio a las 5 de la tarde. Porque en esta hora, aproximadamente a las 5,
fue cuando llevaron a Jesús al sepulcro, cuando Él estaba yendo de camino a aquel lugar que iba a quedar vacío. Tú puedes comunicarte a los teléfonos de la emisora El Dial del Cielo 329-29. Y te estamos invitando para que asistas en esta tarde al servicio y sigas conociendo más acerca de la vida de Jesús. Fue muy agradable estar contigo, compartir contigo. Esperamos que lo que hemos hablado bajo la guía de Dios te haya servido, te haya gustado y haya sido de enriquecimiento para tu crecer espiritual. Le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que estuvieron atentas a esta enseñanza. Le damos gracias a Dios por habernos ayudado. Le damos gracias a Dios porque donde está la palabra de Dios es porque Dios está. Le damos gracias a Dios por todas las maravillas que hizo en estos 2 días. Y le pedimos a Dios que te ubique en una iglesia de sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, donde se enseñe del pecado, donde se enseñe de Jesús. Le pedimos a Dios que te ubique en una iglesia donde se muevan los dones del Espíritu Santo, donde haya palabra de ciencia, donde haya palabra de sabiduría, donde haya lenguas, donde haya revelación, donde esté la presencia de Dios. Queremos dar gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho en estos 2 días, y que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y a ti, mi hermano, que escuchaste también las enseñanzas, que asiste a una iglesia, que asiste y buscas a Dios, que permanezca en el Señor, que cada día busca, lo conozca más, que sigas asistiendo a la iglesia donde asiste, humillándote ante Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que te vayas cuando Jesucristo venga por su iglesia. Para que nos vayamos, tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Estuvieron con ustedes en cabina, en esta su emisora, donde usted se encuentra, en el Dial del Cielo, el hermano Orlando González y el hermano Boris Ariza. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sean sobre sus vidas. Glorificamos y exaltamos el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios lo bendiga. Obligó a llevar la cruz tras de Jesús y amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano. Queremos informarle a toda nuestra queridos oyentes, a toda esa audiencia que permanece conectada en este dial, que hoy a partir de las 5 de la tarde estaremos llevando un servicio especial en este lugar, un servicio especial a partir de las 5 de la tarde. Por eso le invitamos a que se acerque a la iglesia Encuentro con Dios, ubicada en la carrera 36B, número 7C08. Venga a este lugar y no se pierda la gran bendición que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde.